Hola, hola, gente maravillosa. Volvemos con otro episodio de Emprende o Aprende. Y hoy tenemos con nosotros a Naftalí, que siempre estamos aquí él y yo presentando. Y José, y el invitado de hoy es José Manuel Novoa, Managing Director de Road and Schwartz. Bienvenido, José Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues Hola, José primero, José Manuel. Manuel, nos cuentas un poquito de quién eres y Roden Sí. Schwartz, por favor, para que la gente Bueno, se ponga en sí, perspectiva. sí, Rodesbar es una empresa multinacional de origen alemán, una empresa grande ya, que somos casi 15.000 empleados y que factura casi unos 4.000 millones de euros, una empresa, como veis, de gran tamaño. Y nuestro negocio está enfocado en dos ramas fundamentalmente. Una es la instrumentación electrónica de medida, que nosotros fabricamos instrumentación de medida para aplicaciones de la industria, siempre es un negocio B2B. Para fabricantes, por ejemplo, de teléfonos móviles, para hacer pruebas, para estudios de compatibilidad electromagnética, para análisis espectral, para cualquier tipo de investigación, desarrollo en el área de la radiofrecuencia. Ese es un área. El otro área es el área que nosotros llamamos de proyectos o tecnología, y la cual suministramos comunicaciones, radios para la industria militar, por ejemplo, para los aviones, para barcos, para aeropuertos, control de tráfico aéreo. Por ejemplo, las radios que van en el Eurofighter o en el A400M son nuestras, o entre los sistemas de control de tráfico aéreo de la mayoría de los aeropuertos de todo el mundo, o sistemas de inteligencia para aplicaciones civiles y militares de control de tráfico marítimo, etcétera. Entonces, bueno, yo dirijo la compañía en España y Portugal. En España y Portugal, pues somos aproximadamente unas 110 personas, una cosa así. Tenemos un centro de servicios grande y un equipo de ventas y de ingeniería y de técnicos de laboratorio para, como os decía, pues hacer el servicio de gran parte de Europa Occidental, ¿no? Y eso es un poco lo que hago, ¿vale? José Manuel, cuando tú te inscribiste en el curso estaba como definido para ventas, o sea, estaba definido para conseguir clientes. ¿Y Ujú. qué es lo que te motivó a apuntarte al curso de inteligencia artificial para conseguir Sí. clientes? Bueno, la inteligencia artificial es algo que todos vamos a tener que utilizar, es algo obvio. Eh, y entonces yo no quería saber un poco más de cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial al mundo del marketing y las ventas. Quería conocer qué se puede hacer con eso, qué ventajas se pueden obtener, qué formas diferentes de trabajar se pueden implementar para luego todo eso poder trasladarlo a la organización y poner en marcha pues los distintos procesos para que eso se pueda implementar. Entonces, sin conocerlo realmente, pues es difícil promoverlo, es algo que todos debemos conocer. Yo siempre me gusta saber las cosas un poco desde el principio para luego poder implementarlas más allá, ¿no? Y ese fue el motivo. Nuestro trabajo fundamental en las subsidiarias en los distintos países es vender, básicamente, ¿no? Nuestro objetivo es incrementar, crecer todos los años y queremos estar al día de las últimas tecnologías en ese sentido. Nuestra organización es muy madura, es decir, es difícil, digamos, bueno, es difícil, digamos, que podamos ahora desarrollar unos métodos súper revolucionarios, digamos, pero siempre hay aspectos que se pueden mejorar y se pueden optimizar. Y entonces ese fue el motivo, el conocer. Y realmente, bueno, pues saqué algunas conclusiones interesantes, ¿eh? Vamos, algunos ámbitos que realmente podemos empezar a trabajar. Y de hecho, pues ya estamos empezando a implementar. Y más o menos, o sea, ¿por dónde crees que va? Primero, Sí, voy a preguntarte por lo que estáis haciendo, de por dónde estáis sí. implementando, y después, ya más a futuro, en la industria en Ajá. general. Pero
O sea, ahora mismo, ¿cuáles son los primeros pasos que habéis empezado a dar? Sí, mira, pues hay varios ámbitos. Por ejemplo, en el área de soporte técnico o aplicaciones, tanto preventa como postventa, ¿no? Ahí pues veo una posibilidad de desarrollo muy interesante. Es decir, a nosotros nos llaman los clientes, tenemos un equipo de ingenieros de preventa y de postventa que resuelven problemas técnicos. Los clientes preguntan por aplicaciones, preguntan cuáles son las configuraciones mejor para resolver sus problemas técnicos con nuestros equipos, preguntan características y nosotros, bueno, tenemos una atención telefónica y tenemos además una serie de ingenieros de aplicación que trabajan con el cliente. Entonces, hay unos primeros niveles de resolución de problemas que creo que que se pueden implementar con inteligencia artificial utilizando lo que llamáis vosotros o lo que se llama los mini chat GPT, ¿no? Con información específica nuestra, de nuestros equipos, de nuestra tecnología y que creo que podría dar un servicio al cliente muy importante. Por ejemplo, especialmente en algunas áreas. Hay algunos equipos que nosotros llamamos essentials, que son equipos bastante básicos o son de menor nivel y ahí pues es digamos que es más costoso tener ingenieros de ventas que se puedan dedicar a responder ese tipo de preguntas y tal. Y ahí pues nosotros creo que es algo obvio que se puede implementar, no solo en essentials, ¿eh? Para eso tenemos que reducir, o no reducir, sino utilizar ChatGPT. Nosotros un problema es la confidencialidad, ¿no? Tenemos que estar seguros que la información que ponemos ahí pues no se distribuye más allá de donde nosotros queramos, ¿no? Y para eso pues habrá que desarrollar de alguna manera el sistema para que la información no vaya a quien nosotros no queremos que vaya. Para nosotros eso es algo muy fundamental, porque además hay algunos datos que son de aplicaciones militares y tal, y que son realmente sensibles, ¿no? Entonces, pero bueno, es un tema que se puede gestionar. Otro, otro ámbito que yo vi también de interés es la utilización. Nosotros tenemos millones de datos en nuestros sistemas de ERP, nosotros utilizamos SAP y utilizamos una pequeña porción de los datos que tenemos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos reportings estándar que se fabrican para nosotros, se hacen para nosotros y lo utilizamos, pero hay un manejo de la información que utilizando inteligencia artificial creo que sería mucho más flexible de obtener, ¿no? Se podría sacar información cruzada, de ventas, servicios, qué equipos tienen más servicio y a quiénes se les han vendido más en los últimos años y de ahí poder hacer una campaña, por ejemplo, para aumentar nuestra venta de servicios. Es decir, hay mucha información que se nos escapa y creo que la inteligencia artificial podría servir para analizar todo ese volumen de información, ¿no? Después en el área de ventas, propiamente, bueno, los equipos nuestros son ingenieros de ventas que son, como decía antes, muy maduros y que conocen bien su trabajo, pero eso a veces también lleva a, digamos, acomodarnos, ¿no? Y utilizar siempre nuestra base de clientes habitual y perder de vista probablemente algunos otros clientes que tienen potencial, pero no lo estamos utilizando adecuadamente. Entonces, digamos que para mí la inteligencia artificial te puede servir como una especie de sistematización de tu proceso de venta para que no se te olviden, digamos, algunos nichos que son importantes, pero que uno, pues a lo mejor se olvida. Es decir, ingeniero de ventas es como te diría yo. Es decir, si tú tienes una vaca en un pasto, pues la vaca se va a ir donde tiene la hierba más alta, ¿no? Y se va a olvidar de la hierba más bajita. Entonces nosotros queremos aprovecharlo todo, obviamente. Entonces hay que sistematizar, decirle, no, no, hay unas zonas que tú también tienes que ir allí porque ahí también hay comida. Entonces la inteligencia artificial te sistematiza muy bien, te ordena muy bien todos esos nichos de clientes potenciales. O para, por ejemplo, ingenieros que están empezando, pues puede serles útil, ¿no? También para sistematizar su trabajo. ¿Qué más cosas? Bueno, pues luego hay cosas que se pierde mucho tiempo, por ejemplo, la preparación de presentaciones.
para actividades de ventas, em, que yo creo que también se puede utilizar el ChatGPT para hacer esas preparaciones. Preparación a veces de concursos públicos. Los concursos públicos hay que preparar mucha información, redactar muchas cosas y la inteligencia artificial puede servir para rellenar un montón de capítulos de esos concursos públicos, son un tocho, ¿no? Y que ahí hay un señor que emplea muchísimo tiempo en responder todo eso, ¿no? Y que yo creo que eso puede ser de ayuda. Eh, bueno, en José fin, no Manuel, sé. una pregunta. ¿Cuántos departamentos tiene tu empresa? Pues mira, tiene el departamento de ventas. Hablo de España, aquí de España Sí, y es Portugal, ¿vale? España y Portugal. ¿Cuántos Sí. departamentos Tenemos tiene la el empresa? departamento de ventas, dos departamentos de ventas, uno de la división de instrumentación y otro de la división de tecnología, que decía antes, que eso es lo más potente, bueno, lo más potente, y lo más grande, bueno, lo más grande en número de personas no, pero quizá el núcleo. Después tenemos un departamento de ingeniería y proyectos que hacen soporte pre, postventa y preparan la ingeniería para los proyectos en los que nos presentamos. Son ingenieros también. Nosotros somos todos ingenieros, menos cuatro o cinco que hacen contabilidad. Después tenemos al departamento de administración y finanzas, lógicamente, lo habitual, y riesgos y todo esto. Y después tenemos un departamento grande de servicios. El departamento de servicios, pues son ingenieros que van a la casa del cliente o bien reciben los equipos del cliente para hacer calibraciones, mantenimiento, o van a una fábrica en Reino Unido para hacer un programa de calibración on-site de todos los equipos, ¿no? Estos son los cuatro, estos son mucha gente. En el departamento de servicios hay casi 40 y tantas personas aquí, solamente aquí en Vale. España y damos servicio, ya te digo, a Europa Occidental. Mm. Entonces, o sea, tienes entre 4 y 5 departamentos porque el departamento de ventas como que lo puedes dividir en dos, ¿no? Sí, Y ¿cuántos de esos departamentos crees que estarán usando inteligencia artificial de aquí a un año? bueno, todos, absolutamente todos. Es decir, eso es así, es decir, no hay que usarlo obligatoriamente porque ya os he dicho, he ido repasando antes de empezar la reunión, estuve haciendo un esquema, ¿no? de todos los ámbitos donde se podría utilizar y en todos los sitios, realmente. Cuando estamos hablando de datos SAP, pues estamos hablando de administración y finanzas, que al fin y al cabo alimenta luego a las ventas. Cuando estamos hablando de buscar los nichos de ventas y de sistematización de las ventas, estamos hablando del propio departamento de ventas. Del servicios, pues estos chats de soporte se podrían aplicar también al departamento de servicios. Es decir, es un tema que tiene que obligatoriamente estar en todos los ámbitos de la compañía, con toda O sea seguridad. que, resumiendo, todos vais a tener que aprender de inteligencia artificial en el próximo año, como sea. Claro, claro, absolutamente, absolutamente. Entonces, por Pero eso, sí, perdón, por eso disculpa. tengo que es decir, hay que enterarse bien de todas las posibilidades, ¿no? Y habrá porque si no, pues si los responsables de la empresa no nos enteramos bien de qué se puede hacer, pues seguramente llegaremos tarde luego a la implementación, ¿no? Entonces tenemos que promoverlo y tenemos nosotros no esperar a que alguien te cuente, sino tú empezar, oye, esto qué se puede hacer con esto y cómo lo podemos implementar. Y qué limitaciones tiene y qué problemas tiene, porque hay que analizar los temas de confidencialidad, de seguridad y todo esto. Y hay que ver cómo se implementa eso correctamente. Probablemente a nosotros no nos baste, como vosotros decíais, definir esas condiciones de entorno. Oye, no me lo saques aquí, no me lo saques allá, sino que habría que probablemente implementar sistemas más seguros para que no se hagan de ninguna manera, que ni siquiera ChatGPT lo puede hacer físicamente, ¿no? O sea, que tú no se lo permitas de alguna manera. De Es decir, que hecho, es casi llega a ser tiempo. seguro, de la misma manera que han salido aplicaciones, o sea, navegadores que no te registran ningún dato, es muy probable que uno de los nuevos nichos de negocio será un chat GPT que te encripte absolutamente todo y tengas una seguridad máxima de toda la información que esté ahí. Seguro que eso acaba apareciendo más pronto que tarde. Sí, si no lo está ya, porque yo te digo que es una obligación. Es decir, cuando tú Ujú. recibes información confidencial de un cliente, tienes una obligación contractual para poder cumplir todos esos requerimientos, ¿sabes?
Entonces tienes tú que estar absolutamente seguro de que la información no va a fluir más allá de lo que tú quieras que fluya. José Manuel, te hago una pregunta. Como alguien que gestiona equipos, decenas de personas, ¿qué le dirías a a un trabajador, una trabajadora que piensa que al estar utilizando inteligencia artificial y siente que, o sea, se da cuenta que su productividad se está disparando, pero tiene la sensación de que está haciendo trampa? ¿Sabes? Se siente un poquito culpable de que está utilizando inteligencia artificial para aumentar su productividad. ¿Qué le dirías? Yo lo que quiero es conseguir resultados, ¿comprendes? No, eh, yo siempre digo que hay que trabajar lo menos posible para pero obtener los máximos resultados posibles. A mí no me importa que que los empleados no es que no me importen, sino al contrario. Es decir, estoy seguro que con la inteligencia artificial tú mejoras la productividad, vas a obtener mejores resultados y vas a hacer mejor tu trabajo. La cuestión que tú me planteas al final es decir, bueno, entonces eso va a suponer una menor contratación de personal en el futuro. Y esa persona puede hacer un 70% más, es decir, porque de alguna manera no va a estar entonces el 70% de sus 8 horas mirando al techo. No, es decir, tendrá que estar trabajando. Entonces, si en las 8 horas se emplea trabajando y aumenta un 70% su productividad, pues yo estaré encantado con esa persona. ¿Es posible que contrate a una menos en el futuro? Pues es posible, pero a lo mejor contrataré a otro más que me desarrolle otros sistemas, aumentaré un señor en el área de IT para desarrollar más los sistemas de soporte de inteligencia artificial. Desarrollaré un producto nuevo y entonces venderé más y tendré que contratar a otra persona. Es decir, posiblemente se produzca un desplazamiento del número de empleados de unas áreas a otras. La empresa crecerá con un desplazamiento de personas de un lado a otro y esas personas que trabajan mejor, pues con mayor productividad, podrán hacer más cosas en menor tiempo, ¿vale? Y eso es lo que pasará. Entonces, ¿qué conclusión? Pues que habrá probablemente algunos trabajos que no será muy inteligente dedicarse a ellos, porque se podrán sustituir con inteligencia artificial. Y los chicos pues tendrán que pensar que no deberían estudiar cosas que sean fácilmente sustituibles por sistemas de inteligencia artificial, sino que tendrán que dedicarse a otros temas que no serán sustituibles por inteligencia artificial, o por lo menos en gran parte no lo serán eh, sustituibles, ¿no? Es decir, mayor productividad en los empleados que tú tienes y un desplazamiento de unas tareas a otras. Resultado, pues incremento del tamaño de la empresa y incremento del número de empleados en tareas diferentes. Pero yo Claro, creo que eso es posible. claro, yo, tú como responsable de un equipo grande, quiero que me des tu opinión de esta frase que me gusta decir, que es que hay mucha gente que tiene miedo a que la inteligencia artificial les va a reemplazar en el trabajo. Pero lo que yo digo es, la inteligencia artificial no os va a reemplazar en el trabajo. La gente que sabe usar inteligencia artificial os va a Claro, reemplazar en el trabajo. Una empresa que tiene 10 trabajadores va a preferir a 10 trabajadores que sepan utilizar inteligencia artificial, porque podrá hacer el doble de lo que hace ahora con el mismo gasto. Tú como claro. alguien que dirige equipos, ¿qué piensas sobre eso? Sí, no, estoy de acuerdo, es lo que he dicho. Es decir, tú necesitarás a personas que trabajen con la inteligencia artificial porque esas serán las personas más productivas. Las personas que no trabajan con inteligencia artificial no serán tan productivas, entonces no las querré. Pero como te digo, el volumen total de trabajadores en la empresa no creo que disminuya, que se incrementará con un perfil diferente de esas personas, ¿sabes? Pero se va a incrementar. Lo que pasa es que la gente tiene que pensar que tiene que evolucionar, es decir, no es posible que la gente se quede estática en su posición o que las nuevas personas que se incorporan al mercado de trabajo piensen que esto va a ser igual que hace 20 o 30 años. No tiene sentido. Entonces, aquellas personas con una menor resistencia al cambio, porque tú sabes que el cambio es complejo y algunas personas se resisten, o casi todas nos resistimos, pero algunas pues las podemos vencer, otras no son capaces.
pues eso lo van a tener más complicado. Entonces hay que salir de ahí, hay que pensar que hay que aprender cosas nuevas, que hay que trabajar de otra manera, con otras herramientas y tal. Y esas son las personas que podrán encontrar trabajo más fácilmente. Eso es así. Muy bien, José Manuel. ¿Y hay alguna recomendación que le darías a toda esa gente ya para finalizar? Algo que tú digas, ostras, pues, oye, pues empezad por aquí o formaros o no sé, o sea, un poco qué le dices a toda esa gente que ahora mismo está pez en inteligencia artificial. Bueno, pues que hay que, obviamente, tienes que formarte, tienes que pensar qué es lo que yo sé hacer y qué es lo que, qué es lo que yo puedo hacer con lo que sé más a la inteligencia artificial. Cada uno tiene que especializarse en un área de conocimiento, como yo digo siempre, a decir, la gente que tiene trabajo es la que sabe hacer algo, en realidad. Entonces, tú y yo sé hacer algo, pues cómo se hace ese algo, pero con inteligencia artificial, de forma que yo pueda ser más productivo, ¿no? Es decir, yo no creo tanto decir una inteligencia artificial experto en inteligencia artificial. No, no, yo soy experto en ventas, pero utilizo inteligencia artificial. Yo soy experto en, yo qué sé, en tecnología de semiconductores. Bueno, pues yo voy a utilizar la inteligencia artificial para resolver mis desarrollos, mis problemas. Es decir, utilizo la inteligencia artificial, todo el mundo la debe utilizar y formarse en el ámbito de su actividad profesional actual, ¿no? Y yo creo que eso es lo más adecuado. Es como el inglés, ¿no? Dice, yo tengo que saber inglés. Bueno, pero yo digo, pero ¿tú qué sabes hacer aparte de hablar inglés? No, tú tienes que saber hacer algo y aparte hablar inglés. Entonces yo, pues lo mismo, tú tienes que saber hacer algo y aparte utilizar la inteligencia artificial y fórmate en eso, ve cómo se puede utilizar más eficientemente y da un salto un poquito más especializado y no te quedes en lo que, en hacer prompts, sino intenta ir un poquito más allá, ¿no? Para dar mayor valor a lo que tú ya sabes hacer. Pues genial, José Manuel. ¿Vale? Yo creo que ha sido súper interesante escucharte. No sé, Nef, ¿tú tienes alguna pregunta más? Nada, no te queremos quitar más tiempo. Yo creo que es suficientemente interesante. Más o menos o sea, por hacer un resumen, hemos visto que ya le has visto toda la utilidad a los GPTs. Estás usando también el chat GPT para ese resumen de informes, ese resumen de datos tan enorme, esa optimización de ellos a la hora de vender y a la hora de utilizarlos. Muy bien. Muy Pues bien. encantado de tenerte en este episodio, José Manuel. Ha sido muy ilustrativo. Gracias a todas las personas que nos habéis escuchado. Si os ha gustado el episodio, por favor, dadle like, compartirlo, dejad vuestros comentarios. Y si no os ha gustado, también hacer lo mismo y dejarnos un comentario explicando el por qué no. Un fuerte abrazo y gracias Bueno, por seguirnos en el podcast. Gracias, José bueno, muchas Manuel. gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias.